debes de habitar. Te adoro a ti, Señor. El eterno Rey, con sublime. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que la bendición del Señor les alcance a cada uno de ustedes. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos. Por favor, recuerden dejar su mensaje allí en el chat de esta transmisión para saber que nos están acompañando. Bueno, aquí estamos en nuestro segundo día de consagración del mes de julio. Iniciamos el día de ayer, martes 2 de julio, continuamos el día de hoy y recuerden que estaremos finalizando el día de mañana y los esperamos muy puntuales a las 5:30 de la mañana de forma virtual. No se vayan a perder ningún detalle de esta temática que estamos compartiendo. Estamos hablando de tras las pisadas de Jesús. De eso estamos hablando, iniciamos el día de ayer y recuerden, estaremos finalizando mañana jueves. Y hemos hecho énfasis en aquello que nos reitera el apóstol Pedro en su primera carta. Tenemos una nueva vida en Cristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de esa manera de vivir vacía, sin sentido, sin propósito. De manera que ya no tenemos que conformarnos a vivir de acuerdo a los impulsos de nuestra vieja naturaleza, a los deseos de nuestra antigua naturaleza. El Señor vino a nuestra vida para marcar un antes y un después. Tenemos una nueva vida en Él. En esto insiste el apóstol Pedro. Y puntualmente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23, el apóstol Pedro nos indica que estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Recordemos algo que mencionábamos el día de ayer, y es que el Señor no solamente nos enseñó a través de sus sermones, de sus palabras, de sus parábolas. Él lo hizo ante todo a través de su propio ejemplo. Nos marcó una ruta, nos marcó un camino. Y estamos llamados, dice aquí la palabra de Dios, a seguir esas huellas frescas de Jesús, a ir tras las pisadas de nuestro Señor. Ahora, tenemos que tener presente algo, y es que vivir esta nueva vida e ir tras las pisadas de Jesús no es algo que podamos hacer únicamente por nuestra propia iniciativa. No es algo que podamos hacer únicamente a base de fuerza de voluntad, a partir de bonitas intenciones. Para vivir esta nueva vida y para ir tras las pisadas de Jesús, necesitamos depender de Él todo el tiempo, estar en esa permanencia. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Jesús no solamente vino a traer grandes y bonitas enseñanzas, Él nos dio ejemplo y marcó una ruta clara para nuestro llamado. Y quiero que leamos una vez más nuestro pasaje bandera, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, que es lo que hemos dicho en estos días. Él nos dejó un ejemplo, una ruta, un camino, un parámetro, una pauta de vida. Dice, para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí nosotros veíamos al menos 3 estaciones de esas pisadas de Jesús. La primera, la que mencionamos el día de ayer, no se halló engaño en su boca.
¿Y qué nos dice la Biblia? Sigan las pisadas de Jesús. Él nos dejó un marco de referencia, Él nos dejó un ejemplo. Por eso recordábamos ayer martes lo que nos dice el apóstol Pablo también. Desechen la mentira. Desháganse de la mentira. Estamos muy acostumbrados a engañar, a mentir. Se nos ha vuelto muy fácil mentir, recurrir al engaño. En cualquiera de sus expresiones. Ayer hablábamos de la hipocresía, del ocultamiento, del fingimiento, del fraude, de la deslealtad, de las verdades a medias, de las mentiras piadosas. Porque recordemos que la mentira tiene muchas expresiones, pero un solo Padre, que no es el nuestro, por supuesto. Nosotros somos hijos de un Dios de verdad. Y estamos llamados, como también decía el salmista, y decíamos el día de ayer, a aborrecer la mentira y amar la verdad. No se puede vivir conviviendo o tratando de que convivan lo uno con lo otro. Amando el engaño y amando la verdad. No se puede. O amo la verdad y aborrezco el engaño, o amo el engaño y aborrezco la verdad. En eso nos concentramos el día de ayer. Necesitamos desechar la mentira como una forma de vida. El día de hoy vamos a continuar observando la segunda estación, lo que nos cuenta allí el apóstol Pedro, que además estuvo allí en primera fila, ¿no? Mirando desde lejos, de una forma pasiva, lo que el Señor iba viviendo en todo el proceso de la crucifixión. Y escribía el apóstol Pedro que cuando al Señor le maldecían, Él no respondía con maldición. Esta es la segunda estación de la que vamos a hablar en este día. Algo que ustedes y yo también estamos llamados a imitar. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Claro, es cierto que nuestra naturaleza se resume en la ley del talión. Probablemente ustedes han escuchado hablar de esto, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que hace parte de nuestro impulso, de nuestra naturaleza. En esa ley nos criaron, así nos enseñaron, que si nos decían, pues teníamos que responder, que si nos hacían, pues teníamos que hacer, en proporción, que no podíamos dejar que nadie nos pasara por encima. Así nos formaron desde muy pequeños, lo aprendimos. Esto es algo inherente a nosotros, como también lo es el engaño y la mentira de lo que hablábamos el día de ayer. Pero aunque esta ley del talión, el responder de la misma manera, el pagar con la misma moneda, nos suene muy lógico, muy obvio, muy natural, quiero decirles que a partir de lo que nos enseña la palabra de Dios, esto ya no hace parte de esa nueva vida que tenemos en Cristo. Esto ya no hace parte de esta nueva naturaleza. Esto más bien hace parte de la vana manera de vivir, que dejamos atrás en el mismo instante en que Cristo salió a nuestro encuentro. Puede ser que nos suene muy obvio, ¿no? Responderle de la misma forma a alguien que viene a atacarnos. Pero lo que nos enseña el Señor, no solamente con sus palabras, sino con su ejemplo, es un camino completamente distinto. ¿Y qué nos dice Él? Sigan mis pisadas, acompáñenme por este camino. Cuando los maldigan, no respondan de la misma manera, dice el Señor. Y quiero que miremos a continuación al Señor en acción, viviendo en carne propia lo que nos está contando aquí el apóstol Pedro. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 23, del 35 al 37. Dice, y el pueblo estaba mirando, hablando de Jesús crucificado, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían. Escarnecer es burlarse de una forma cruel, despiadada. Dice, acercándose y presentándole
vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aquí le estaban maldiciendo, escarneciendo, atacando, burlándose de él, ridiculizándolo. En el momento de mayor vulnerabilidad, cuando él estaba clavado en la cruz del Calvario. Y en ese momento crítico, en el momento de la crucifixión, nosotros vemos al Señor enfrentando con gallardía todo tipo de burlas y de ataques de diferentes sectores de la sociedad. Por una parte el pueblo al cual él le había servido, no está de más aclararlo y recordarlo. Por otra parte los gobernantes, pero también los soldados. Pero ¿saben qué llama tremendamente la atención aquí? Que en ningún momento vemos al Señor atacándolos de vuelta. Y podríamos pensar, claro, en esa lógica de nuestra naturaleza humana, en ese impulso de nuestra carne. Podríamos pensar que el Señor tenía justas razones para hacerlo, porque estaba en un momento vulnerable, crítico, porque estaba expuesto, había sido lastimado, estaba golpeado. Probablemente en términos de la naturaleza humana, de la carne, el Señor tenía justas razones para devolverle el ataque y las burlas, el menosprecio a estas personas que estaban allí escarneciéndolo. Porque es que el impulso de nuestra carne siempre nos lleva a pensar en responder de la misma forma, en tomar retaliaciones instantáneas, e incluso ese impulso de la naturaleza humana nos lleva también a pensar en devolver con creces los insultos y las agresiones que hemos recibido. Porque pensemos en esto, por lo general, cuando nos atacan, no pensamos en responder ni siquiera de la misma manera. Pensamos en responder, claro, porque eso está aquí instalado, es inherente, hace parte de la vana manera de vivir, pero además también contemplamos la idea de añadirle un poquito. ¿Sí me entiende esto? Si me puedo desquitar, me desquito y le añado, le mando la ñapa de una vez. Ese es el impulso del corazón. Esa es la cultura donde hemos sido creados. Esa fue de alguna manera la herencia que recibimos de nuestros antepasados. Y saben que de eso también nos habla el apóstol Pedro. Y nos dice: ustedes recibieron una herencia de sus antepasados. Ellos les modelaron un camino, una forma de vida, pero ya eso no hace parte de la nueva vida que ustedes tienen en Cristo. Aquí está el Señor vulnerable, expuesto, sangrando, lastimado, herido, ridiculizado, pero en ningún momento lo vemos devolviendo el ataque, devolviendo las burlas, devolviendo el menosprecio. Y específicamente quiero resaltar lo que nos dice el versículo 36 de Lucas 23. Porque dice aquí la Biblia que al Señor le ofrecieron vinagre, le presentaron vinagre, una bebida fermentada que representa de alguna manera la amargura y la hostilidad con la cual lo estaban tratando. Las críticas, las burlas que él enfrentó. Ese vinagre, esa bebida amarga representa la propia amargura de estas almas, la propia amargura de estos corazones, la hostilidad de estas personas que estaban allí atacándolo. Saben que en la vida nosotros nos vamos a encontrar algo muy similar, porque muchas personas van a querer que nosotros bebamos del vaso de su amargura y de aquel dolor que ellos han acumulado por años, por sus traumas, por sus carencias, por ese dolor anidado en el fondo de sus corazones.
Muchas personas en el ejercicio de vivir en la cotidianidad nos van a presentar también el vinagre de su propia alma, el vinagre de su propio corazón. Y cuando ustedes y yo respondemos de la misma forma y pensamos en contraatacar y añadirle a ese contraataque, entonces estamos tomando esa copa que nos ofrecen, la estamos bebiendo y nos estamos intoxicando, nos estamos llenando de más y de más amargura. Muchos me van a ofrecer del trago amargo, de lo que hay en el fondo de su alma, pero yo no estoy obligado a beber esto, ¿me entienden? Dice la Biblia que el Señor, cuando se percató del sabor amargo de lo que le estaban presentando, dijo: yo no quiero beber, yo no quiero este trago. Cuando respondemos de la misma manera, estamos tomando ese trago amargo que presentan delante de nosotros. El Señor, a pesar de su sufrimiento evidente, no tenía amargura en su corazón, no tenía ninguna clase de dolor o de resentimiento. ¿Saben por qué? Porque Él sabía muy bien que el Padre nunca dejó de sostenerlo y que aún esos ataques reposaban en la soberanía de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a pensar de esta manera, a renovar nuestro entendimiento, entendemos entonces que aún nuestros escarnecedores, nuestros enemigos, entre comillas, aquellos que nos atacan o se burlan o nos menosprecian, aquellos que nos ofrecen esa copa amarga de la vida, también reposan en la soberanía de Dios. Ni siquiera nuestros enemigos escapan de las manos de Dios. Allí están, allí están. El Señor lo entendía muy bien. El Señor sabía que el Padre no había perdido el control. Y entonces quiero que miremos a continuación, en ese momento crítico, imagínenlo ustedes, cuál fue la respuesta de Jesús para sus escarnecedores, para aquellos que se estaban burlando de Él, teniéndolo en poco, menospreciándolo. Y aquí nos vamos a devolver un versículo en Lucas 23. Lucas 23, versículo 34. Miren lo que nos dice la Biblia. Y Jesús decía, una frase muy conocida por nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. No saben, no dimensionan, no entienden lo que hacen. Allí, en ese contexto, podemos ver claramente la respuesta del Señor frente a todo lo que Él experimentó. El apóstol Pedro decía, cuando a Él le maldecían, cuando al Señor le maldecían, Él no respondía de la misma forma. Él no respondía con maldición. Eso ya lo vimos claramente en el punto anterior. Y claro, recuerden ustedes que Pedro fue ese testigo pasivo, oculto de todo lo que el Señor estaba enfrentando y viviendo. Pedro vio al Señor desde las sombras, cómo Él sufría, cómo Él lo escarnecían, cómo se burlaban, cómo lo atacaban, cómo lo menospreciaban. Pero también vio al Señor firme, no devolviendo mal por mal, no devolviendo maldición por maldición, burla por burla. El Señor no solo se contuvo para no maldecir, no solo se contuvo también para no pedirle al Padre que enviara a sus ángeles a arrasar con todo, porque así se lo dice a Pedro. Le dice: Pedro, si yo quisiera, en un instante podría pedir que mi Padre enviara legiones de ángeles y arrasaran con todo el mundo. El Señor estuvo en silencio. En ningún momento le dijo: Padre, manda a los ángeles que acaben con todo esto. No solamente se contuvo, sino que además, como si esto fuera poco, le rogó al Padre que perdonara a sus ofensores. Le rogó al Padre que tuviera misericordia de ellos.
porque él entendía que estos hombres que estaban allí hacían lo que hacían por su ignorancia, por su desconocimiento de quién era Dios. Porque es que, entiéndanme esto, lo que estamos tratando de decir. Una cosa es contenerse para no responder, ¿cierto? Cuando me atacan. Eso ya, podríamos decir, es un gran avance. Sí, hoy en día hablan del autocontrol, bueno, de una cantidad de cosas, de no dejarse desencajar, ¿cierto? Pero eso ya sería algo digno de admirar. Pero es que el Señor no solamente se contuvo, el Señor además rogó por sus enemigos. Y esto ya es un nivel bastante complicado de alcanzar. Por eso les decía hoy al comenzar, ayer también, esto no es algo que podamos vivir a base de fuerza de voluntad únicamente. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Cuando nos maldicen, no solamente estamos llamados a contenernos, a no responder igual. Estamos llamados a rogar por nuestros enemigos como lo hizo el Señor. ¿Será que nosotros podemos hacer ese mismo raciocinio cuando somos atacados? ¿Será que podemos hacer esa misma oración cuando recibimos todo tipo de injurias? ¿O nos conformamos con decir, yo no le respondí como se lo merecía y ya está? ¿Sí? Y esa es mi buena obra del día. Bueno, el Señor lleva las cosas un peldaño más arriba. Si no respondió, perfecto, perfecto. Si no devolvió la maldición, perfecto. Pero ahora, si queremos seguir las pisadas de Jesús, debemos también rogar por nuestros enemigos. Esto es ir tras las pisadas de Jesús. Y solamente, les repito, lo vamos a conseguir con la ayuda del Espíritu Santo, dependiendo de Él, permaneciendo en Él, permitiéndole a Él que viva su vida a través de nosotros. Interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Miren, cada día enfrentamos situaciones donde la tentación de responder con amargura, retaliación o resentimiento o agresividad es muy fuerte. Probablemente usted lo siente todos los días, a cada momento, en su casa, en su trabajo, en la calle, en el tráfico de la ciudad. Sentimos un impulso de responder con rabia, con hostilidad, con enojo, con amargura. Sin embargo, necesitamos nosotros recordar que nuestra nueva vida en Cristo nos capacita, nos implementa para actuar de manera diferente, distinta. Así como Jesús perdonó y rogó y bendijo a sus enemigos, también nosotros podemos hacerlo a través del poder del Espíritu Santo, del dominio propio, de la sabiduría que nos da la presencia de Dios en nosotros. No solamente no responder, eso ya sería un gran avance, sino además mostrar compasión, amor con aquellas personas que nos tratan con hostilidad. Que nuestras acciones, que nuestras palabras, es la invitación de hoy, reflejen la gracia, el perdón, la compasión, la misericordia que nosotros hemos recibido del Señor. Para que de esta manera nosotros podamos ser realmente luz en medio de la oscuridad y ser un testimonio viviente del amor de Dios, del transformador amor de Dios para el mundo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Pero además de eso, bendijo, rogó, pidió misericordia por sus enemigos. Podríamos hacer nosotros lo mismo en esta mañana. Por supuesto que podemos hacerlo. Vamos a seguir las pisadas del Señor. Y pensando en esto, vamos a terminar
haciendo una oración. Padre Dios, hoy estamos aquí delante de ti, dándote gracias. Tú nos has llamado a seguir tus pisadas, Señor. Tú nos has llamado a ir en pos de ti. Y no solamente nos diste grandes enseñanzas, grandes mensajes de vida, sino que además tú también nos hablaste con tu ejemplo, con tu testimonio. Y cuando estuviste allí expuesto en la cruz del Calvario, herido, lastimado, escarnecido, en ningún momento pensaste en responder de la misma manera, en tomar retaliaciones contra tus contradictores, contra aquellos que te estaban injuriando y menospreciando. No solamente guardaste silencio, en mansedumbre, en humildad, entendiendo que el Padre no había perdido el control, sino que además fuiste más allá, rogando por tus enemigos, pidiéndole al Padre que tuviera compasión de ellos, misericordia de ellos, porque entendías que eran gente ajena de la vida de Dios, que desconocían quién era Dios. No se trata solamente de contenernos en los momentos de tensión. Se trata también, Señor, de rogar por nuestros enemigos y de pedirle al Padre que les haga bien, que los bendiga, que tenga compasión de ellos. Y si hay alguna persona que ahora venga a su mente, a su recuerdo, alguien que le haya injuriado, que se haya burlado de usted, que le haya menospreciado, que le haya escarnecido con crueldad, que lo haya perseguido para hacerle daño, hoy bendígalo y dígale: Padre, yo te pido que le perdones, que tengas misericordia de esta persona, que le hagas bien a ella, a su familia, a su casa, a sus hijos, que bendigas sus esfuerzos, su trabajo, su salud, que le des bienestar. Y hágalo desde el fondo de su corazón con sinceridad, no como algo fingido. Y si le cuesta, dígale: Señor, capacítame a través del Espíritu Santo para vivir esta nueva vida. Responder de la misma manera, maldecir, condenar, hace parte de la vana manera de vivir que Cristo vino para desterrar para siempre. Pues desde aquí bendigo la vida de todos los que se conectan con nosotros y te doy gracias porque yo sé que ellos hoy están recorriendo las huellas frescas de ese camino que nos trazó Jesús. Hoy te alabamos y colocamos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente gracias a todos por acompañarnos, por estar allí. Recuerden dejarnos un mensajito. A todos los leemos. Un saludo especial para todos y nos encontramos nuevamente mañana a las 5:30, a la misma hora. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.